la semana. Amén. Es hoy. Es el primer día de la semana hoy. Mañana es el primer día laboral, ¿verdad? Lunes, todos a trabajar. Gracias al Señor que tenemos un trabajo, ¿verdad? Debemos de agradecer al Señor por eso. Muchos no lo tienen, yo lo miro alrededor de mí, que tenemos cómo pagar nuestras cosas, ¿verdad? Nuestras cosas materiales, nuestra comida, donde vivimos, lo que nos ponemos, todo nos ha dado el Señor, hermano. Hoy es el primer día de la semana. ¿Qué ha escuchado usted que celebran los cristianos el primer día de la semana? ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué es lo que se ha establecido como una celebración este día domingo? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuente, hoy es domingo, primer día, digamos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Son 6 días, ¿verdad? Sábado. Vamos a hablar del Shabbat, del sábado. Lo que el pueblo judío celebra. Sabemos que nosotros pues no somos de ese pueblo, somos adoptados, hermano. Pero este pueblo celebraba el Shabbat. Y lo vemos aquí como una ordenanza de Dios desde el principio. Lo leemos. Fije su vista en el capítulo 2 de Génesis, verso 3. Y bendijo Dios y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entendemos por la palabra de Dios que el Señor hizo en 6 días la creación y que él reposó. Y como la clase pasada expliqué, vemos aquí como que Dios se cansó, como que no, hermanos. Leímos texto que Dios no se cansa, no se fatiga, sino que le da fuerzas al cansado, dice, al que no tiene ninguna, ¿verdad? ¿Usted le ha pasado eso, que cuando ya no tiene fuerza el Señor le renueva sus fuerzas? A mí me ha pasado, hermanos, que ya no doy una, digo yo, pero pedimos fuerzas a Dios y Él nos da las fuerzas, porque Él es fuerte, hermanos. Fuerte, Dios fuerte, impresionante es Dios, hermanos. Aleluya. Capítulo 2 de Génesis, verso 3. Seguimos estudiando esta grande, maravillosa e impresionante creación. Todas las cosas subsistentes, ya lo hemos visto en el capítulo 1. Gracias a Dios. Ya hemos leído en las Sagradas Escrituras todo lo que Dios creó. Cosas grandes, pequeñas, innumerables, incontables, lo vimos la semana pasada, que no se pueden contar las estrellas, ¿verdad? No se pueden contar los peces en el mar, todas las criaturas que hay. No se puede contar la arena del mar. Nosotros no lo podemos contar, pero Dios sí, hermano. Qué grande es Dios, ¿verdad? Magnífico Dios. Todo lo que Dios creó. Ahora nuestro enfoque será en el capítulo 2, verso 3 de Génesis. Antes de esto, leímos en Génesis 1:22. Fije su vista ahí. Génesis 1:22, ¿qué dice aquí? Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el 5.º día. Aquí el Señor dio la primera vez que se oye esta palabra, ¿verdad? Que Dios bendijo a los animales, en este caso, a todos los animales bendijo. Sí dice aquí los peces, ¿verdad? Y todo esto, pero Dios bendijo todos los animales, a todos. Y Dios bendijo diciendo, en este caso, a los animales. Ahora fije su vista en el mismo capítulo 1:28. Bendito sea Dios, para que podamos entender esto. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí fue en esta bendición, hermanos. A Adán y a Eva les dijo que fueran fructíferos, que se multiplicaran, llenaran la tierra y tuvieran dominio sobre todas las criaturas, ¿verdad? Que Dios les dio ese dominio.
Y los bendijo Dios y les dijo a Adán y a Eva una bendición muy especial, ¿verdad? Un dominio amoroso y bondadoso. A veces la palabra dominio la podemos aplicar como que el más fuerte domina al débil, ¿verdad? Pero en Dios no es así, hermanos. En Dios no es así. Aquí se trata de un dominio que Dios le da al hombre. Sabemos que también Dios nos da dominio propio. Nos ha dado dominio. Se lo dio a Adán y Eva referente a las criaturas, a toda la creación. En su bendición a Adán y a Eva, ponga atención, Dios marcó una trayectoria de crecimiento y expansión, ¿verdad? Que crecimiento, que se multiplicaran. Se acostumbra a considerar fructificad y multiplicaos. Un mandamiento. Pero el flujo natural del texto parece indicar que se trata de descripción de la bendición otorgada. ¿Verdad que Dios les dio esa bendición a ellos, hermanos? Ahora que Adán y Eva han sido bendecidos por Dios, son liberados para cumplir su objetivo. ¿Cuál objetivo? Ser fructíferos y se multipliquen. Está un poco complicado esto, pero lo vamos a hacer despacio. Y ejercer dominio amoroso y bondadoso sobre el orden creado, o sea, toda la creación que Dios puso a su disposición, ser fértiles, incrementarse numéricamente y llenar la tierra y dominarla. Mire qué bendición les dio. Gran bendición da Dios, ¿verdad? ¿Quién más bondadoso que Dios, hermano? Dios, nadie. ¿Quién da más siempre? Dios, hermanos. Ahora fijamos toda nuestra atención en el capítulo 2, verso 3 de Génesis. Y bendijo Dios. La tercera vez mencionada esta frase. ¿Verdad que lo vimos primero con los animales, segundo con Adán y Eva, y ahora lo vemos aquí, en este día? Es la tercera vez mencionada esta frase. Nos damos cuenta que solo de Dios viene toda bendición, ¿verdad, hermano? Solo de Dios. Bendito sea Dios. Si usted quiere, dele palma, como nuestra hermana le da palmas. Nos damos cuenta que solo de Dios viene toda bendición, toda dádiva, todo don perfecto. Viene del Padre ¿de qué? De las luces. Él es el Padre de las luces, hermano. Él puso esas lámparas en esa atmósfera. Qué lámparas las que Dios puso, ¿verdad? Cómo adornó los cielos con sus lámparas maravillosas, ¿verdad? Dios es maravilloso, hermano. A todas sus criaturas las bendijo. Al hombre lo bendijo, ¿verdad? Y a todas las cosas. Efesios 1:3. Vamos a ir leyendo ya. Hoy no tenemos mucha lectura, sino que vamos a ver este Shabbat. ¿Y qué nos concierne a nosotros esto? Efesios 1:3, lo leemos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bendito sea Dios. Vamos a ir despacio, no hay prisa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Subraye esto, en los lugares celestiales en Cristo. Ahorita olvídese de todo lo terrenal. Olvídese de la cuenta del banco. Olvídese de su trabajo, de su negocio. Olvidémonos de todo lo material. Ahorita vamos a hablar de cosas espirituales. La palabra de Dios es espiritual. Fue inspirada por Dios. ¿Y quiénes las escribieron? Hombres inspirados por Dios, por su bendito espíritu. Fíjate que Dios nos ha bendecido con toda bendición, dice este texto, espiritual. Él no ha escatimado en bendecirnos de una manera espiritual, hermanos. ¿Verdad que no escatima Dios con sus hijos? Con sus hijos. Bendito sea su nombre. Ahora, mis hermanos, me van a poner en el hebreo Dios. Vamos a ver la escritura hebrea, qué significa, cómo se pronuncia y su definición. Es bueno saber esto, hermanos, porque aquí habla el texto que nos ocupa esta mañana, que dice que bendijo Dios, ¿verdad? Debemos de saber cómo se escribe, es bueno saberlo. Es bueno. Mis hermanos lo van a poner en el hebreo.
Le doy gracias a Dios por mis hermanos que siempre me ayudan. Y dice el texto, y bendijo Dios, dice. Vamos a ver, mire esa escritura hermosa. Se pronuncia Elohim. Definición, Dios, el Dios supremo. Mire qué hermoso esto, hermano. Esa es la escritura original y así se pronuncia Elohim. Me gusta que tiene cómo podemos pronunciarlo. Y le puse esta palabra a Dios en hebreo porque el texto habla de Dios. ¿Qué significa supremo, hermanos? Altísimo o enorme. Que no tiene superior en su línea. ¿Verdad que Dios no hay nadie superior que Dios, hermano? ¿Verdad que no hay nadie más superior que Él? Él es alto. Él es superior a todo y a todos, hermanos. Una vez más, Dios nos hace saber a través de su palabra que todo lo que Él bendice tiene un propósito para su sola gloria, hermano. Para Él, para su sola gloria. Por eso subrayé esto, su sola gloria. Aquí empieza la creación de todas las bendiciones, en ese texto que estamos estudiando. En todo este Génesis empezó esto, hermanos. Aquí empieza la creación. Yo estaba meditando, usted sabe que hay un texto que dice que hay bendiciones para la obediencia, ¿verdad? Y hay maldiciones para la desobediencia. Dice, va a ser bendita tu arteza de amasar, bendito en el campo, bendito, todo, una gran bendición. ¿Lo ha leído ese texto usted? Pero dice bendiciones de la obediencia. Y muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero no obedecemos a Dios, hermano. ¿Verdad que Dios no es injusto? Nosotros sí, hermanos. Queremos la bendición de Dios, pero somos desobedientes con Dios. ¿Cómo es el ser humano? Nos incluimos todos, ¿verdad? Estudiaremos el significado de la bendición de este séptimo día y cuál es el verdadero propósito que Dios tiene en cuanto a este día. Hay un propósito, hermanos. Sabemos que no somos judíos ni hacemos sus prácticas. Los judíos ortodoxos, los que guardan los ritos, ellos todavía hacen esto. Pero a nosotros, ¿en qué nos concierne? Nosotros no guardamos el sábado, o usted, o algunos de ustedes, algunos de nosotros aquí guardamos el sábado. ¿Verdad que no? ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos el sábado, hermanos. ¿Sabe de qué? De hacer lo malo y de pecar contra el Señor. Y no solo el sábado, todos los días. Todos los días. Ellos guardan el sábado, el pueblo de Israel, hasta estos días. Porque fue un mandato de Dios, hermanos. Pero no en el sentido que Dios lo quería. Ellos hacían el rito, hacían la observación del sábado. Pero ¿sabe qué ellos se olvidaban? De hacer el bien, hermanos. Yo descubrí esto en Isaías 58. Hacían todo el rito. Y yo admiro al pueblo judío. Porque todos los ritos que ellos hicieron en cuanto a los sacrificios, a guardar el sábado, ellos lo hacían al pie de la letra. Lo hacían, hermano. Era una cosa que ellos hacían, lo seguían al pie de la letra. Todas las instrucciones que Dios dio, ellos lo hacían. Pero se olvidaban del sentido real de ellos, de hacer el bien a los demás, de desatar las ligaduras de impiedad, de acordarse de los necesitados. Eso el Señor se los refuta en Isaías 58. Dice, y me llaman día santo. Dice. Así hacían ellos, hermanos. Pero los admiro, porque nosotros ningún ritual de eso tenemos que hacer, hermanos. Ninguno. Cómo destazaban los animales. Tenían que separar las vísceras, las entrañas, coserlas. Era agarrarlo con un garfio. Era un trabajo pesado. Yo me puse a analizar que había una fuerza física en esto. Y lo hacían ellos, hermanos. Y nosotros, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos dijo Pablo? ¿Qué dice la palabra? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos.
santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Verdad que no tenemos que traer becerros? No tenemos que traer nada, hermano. Nuestra propia persona, hermanos, amados. Usted y yo aquí, hermanos, como un sacrificio de alabanza. Ya no nos tenemos que preocupar, hermanos, de ser el ritualismo, sino de hacerlo de una manera espiritual. De una manera espiritual. Bendijo. Esta palabra es un indicativo de bendecir. Consagración, santificación, el tener el favor y la bondad de Dios. Levante la mano, ¿quién quiere tener el favor y la bondad de Dios? Yo lo quiero tener, hermano. Yo pienso que todos tenemos que levantar nuestras manos. Si tenemos el favor de Dios, ya la hicimos, hermano. Si tenemos ese favor de nuestro Dios, si tenemos la bondad de Dios en nuestras vidas, hermano, ¿de qué me sirve a mí que yo le haga un favor a usted, después le voy a cobrar, hermano? Y Dios no es así. El favor de Dios tenemos que buscar, hermanos. Vemos a través de las escrituras que la palabra bendijo aplica varios usos. Lo veremos a través de diferentes versos bíblicos. Y vamos a empezar a leer. Mi hermana Erika puede leer Mateo 26, 26 para entender. No vamos a terminar con este verso 3 hoy. Tuve que cortarlo porque si no, no le vamos a dar el sentido que realmente tiene. Mateo 26, 26. Vamos a ir viendo en la Biblia. Gracias, hermana Erika. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aleluya. Aquí se instituyó la cena del Señor, ¿verdad que usó la palabra bendijo? Esta palabra se aplica a diferentes usos. Tenemos que ver cómo se aplica y por qué. Ahora vamos con Lucas 9, 16, 17. ¿Quién se sabe el texto? Aquí fue la alimentación de los 5,000. Bendito sea Dios. Lucas 16, yo lo tengo aquí ya para ir avanzando porque es larga la lectura. Lucas 9, les dije 16. El verso es 16. Lucas 9, 16, 17. ¿Qué dice su palabra? Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, subraye, y los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Verdad que se pueden bendecir los alimentos, hermano? ¿Verdad que el Señor cuando instituyó la cena bendijo el pan, dice? Y aquí bendijo. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos peces eran? Y 5 panes, ¿verdad? Lucas 24, 50, 51. Nuestro hermano Eddie lo puede leer, hermano Eddie. Lucas 24, 50, 51. Usted búsquelo en su Biblia. Venimos a aprender, hermanos. Yo estoy aprendiendo con ustedes, no crea que yo sé todo. No, hombre, me falta mucho a mí, hermano. Estoy aprendiendo con la palabra de mi Señor, de nuestro Señor en nuestro Señor. Amén. La palabra del Señor dice: y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. ¿Verdad que Jesús se le apareció a sus discípulos ya resucitados y los bendijo? ¿Verdad que se pueden bendecir los alimentos? ¿Se pueden bendecir las personas? Y se pueden bendecir las cosas, ¿verdad? Como este día que vamos a estudiar. Vemos bendición para los alimentos, vemos bendición para los hombres, vemos bendición para las cosas, etcétera, etcétera. Ya vamos avanzando. Estudiaremos la bendición de este 7º día. ¿Cuál es este día, hermanos? Este 7º día, lo dijimos al principio. ¿Cuál es este día? El Shabbat, el sábado. Este día vamos a estudiarlo. En el Antiguo Testamento se guardaba el Shabbat. Mis hermanos, como siempre, me ayudan. Me van a poner en el hebreo Shabbat. Tuve que buscarlo para que entendamos qué día era y por qué lo guardaban. Porque era un mandamiento de Dios desde el Génesis. Ahí mis hermanos van a poner
La escritura hebrea, yo le voy a dar la definición. Sábado, sábados, reposo, entreacto, el día de reposo. Este era el nombre que se le daba a este día. Día de reposo, el Shabbat. Dios sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Ahí está la escritura, miren. Se pronuncia Shabbat. Nosotros decimos Shabbat, pero no es Shabbat. Ahí lo estábamos pronunciando allá con los hermanos. La pronunciación correcta es Shabbat. Eso así se escribe, así se pronuncia. Esa es su definición. Esta palabra significa el sábado, día de reposo también. Leo esto. Dios sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto y les ordenó que observaran su sábado y que guardaran la ley dada en Edén. ¿Verdad que esto fue dado en el Edén? Lo hemos leído, ¿verdad? ¿Fue dado en Edén? ¿Está de acuerdo conmigo? Dice que el Señor lo santificó y lo bendijo, ¿verdad? Entonces desde el Edén fue dada esta ley. Esta es una ley, hermano. Y Dios no ha cambiado su palabra. Sigue siendo el día de reposo. Sigue siendo para los judíos, como le repito. Ahora, estudiaremos el grande propósito de Dios al bendecir este día en específico. ¿Verdad que fue un día específico que Dios bendijo? ¿Y sabe qué? ¿Cuántos días nosotros tenemos en la semana? ¿Cuántos días tenemos? 7 días, correcto. Y Dios solo nos permite y nos dice que el 1. Nos pide un día, hermanos. Nos deja 6 para que hagamos nuestro trabajo, nuestra obra, y Él nos pide 1, hermano. ¿Verdad que Dios nos da más, hermanos? Es como en el diezmo. ¿Qué pide el Señor? El 10. Y a usted y a mí nos queda el 90, hermanos. ¿Verdad que Dios es bueno? Y nos da más, hermanos. Éxodo 28:11. Esto está largo. Vamos a ir entrando. Solo vamos a entrar. No vamos a terminar hoy. Yo no pude terminar, la verdad. Tuve que hacer una vigilia con esta cosa porque sí está extensa, profunda. Éxodo 28:11. Mire qué dice aquí. ¿Cómo dice su palabra? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está adentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Verdad que lo dice en los 10 mandamientos? Es un mandamiento. Y esto no ha cambiado, hermanos. Esto sigue. Dice que cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar y no va a ser cambiada. Me encanta Jesús. Jesús guardó el día de reposo, hermanos. Y vamos a ver en la otra semana, si Dios nos permite, lo que Jesús hacía en día de reposo. Cómo los fariseos, aquellos hombres de aquellos tiempos, los ancianos, le refutaban a Jesús. Pero nuestro Señor es magnífico en sus respuestas. Pero lo vamos a ver el otro sábado porque eso está muy bonito. Viendo el sentido espiritual, claramente Dios establece desde Génesis 2:3 el mandamiento que debe haber un día específico, especial, para santificarlo. Esto significa apartar este tiempo para el Señor, consagrarlo, hermanos. Nosotros como cristianos celebramos este día domingo, el primer día, el día que nuestro Señor resucitó. Haga memoria de esto, hermanos. Apartar este tiempo para el Señor y consagrarlo. Este tiempo es para Él, hermanos. Ya Él nos dio 6 días de tiempo para que hagamos todo lo que nosotros podamos hacer. Pero este día es para Él, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para consagrarlo. En el pensamiento del Antiguo Testamento, el centro de la santidad es Kadosh. Está en Dios, ¿verdad que Dios es santo, hermano? Esa es su esencia, ese es su atributo. Él es santo. Salmos 99:9. Vamos a ver.
tenemos que ver quién es el que santifica todas las cosas, hermano. Dios. Él es el que santifica. Nuestra pastora, si nos puede leer Salmo 99:9, el hermano Eric, le va a pasar el micrófono. Tenemos que ver quién es el que santifica todas las cosas. Por eso tenemos que ver a Dios. Salmos 99:9, búsquelo en su Biblia. Bendito Dios. Vamos a los textos. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Verdad que su palabra lo dice? Que Él es santo. Y no solo santo, 3 veces santo, hermanos. En el mismo texto, en el mismo Salmo 99, busca el 3. Yo lo leo. Mire qué dice. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Punto, hermano. Él es santo. Su nombre es santo también. Bendito sea Dios. Tenemos que ver quién es el santo de los santos, hermano. Esa es su esencia. ¿Usted sabe qué es una esencia? Algo puro, hermanos. Nosotros estamos en proceso de ser santificados. Y Él es el que nos santifica. Salmo 111:9. Dice así. Creo que lo escribí bien. Bendito sea Dios. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Él es santo. Su nombre es santo. Él habita en la altura de la santidad, hermanos. ¿Verdad que Dios es santo? 3 veces santo, más que eso, hermanos. Y no puede ser profanado. Levítico 23. Ahorita voy a explicar esto. Estamos viendo quién es el santo, hermano. Su nombre es santo. Él es santo. Y todo Él es lo que santifica todas las cosas. Por eso estamos viendo a Dios, el Dios santo, el Dios eterno. Bendito sea su nombre. Levítico 23. Aleluya, gloria a Jesús. Mano Eddie, ¿puede leer Levítico 23, por favor? Bendito sea su nombre, hermanos. Aleluya. Amén. Levítico 3. 23, por favor. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Usted búsquelo también. La palabra del Señor dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Verdad que su nombre es santo, hermanos? ¿Cómo lo comprobamos en su palabra? Esto de que ellos dedicaban sus hijos a Moloc, que los hacían en sacrificio y quemaban niños a Moloc. Era un dios pagano. Por eso dice que volveré mi rostro, porque daban sus hijos a Moloc, a este dios pagano, y quemaban los niños. Imagínense lo que hacían. Dado que Dios existe en el ámbito santo y no de lo profano, todo lo que ponga atención en esto, lo repito. Dado que Dios existe en el ámbito santo y no de lo profano, todo lo que tiene que ver con Él debe ingresar en esa misma esfera de santidad. ¿Verdad que nosotros tenemos que ingresar en esa esfera de santidad? Profano significa que no muestre respeto debido a las cosas sagradas. ¿Cuántas veces hemos profanado su santo nombre, su santidad nosotros, hermanos? No tenemos respeto a las cosas sagradas como debemos de tenerlas. Imagínense, todo lo que tiene que ver con Él, o sea, con Dios, debe ingresar en esa misma esfera de santidad. Ahí vamos nosotros. Mire qué dice esto. Isaías 57:15. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. De verdad de que Dios es santo. Yo pude ver este Dios tan santo en su palabra. Bendito. Isaías 57:15. ¿Qué dice? Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. ¿Hasta donde Él vive? Es santo. Todo es santo, porque Él lo santifica, hermanos. Él es el santo. Quiero leer en esta versión América como dice aquí. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para edificar el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los contristos. En su Biblia dice quebrantados, pero en el término bíblico que es contrito, arrepentido, humillado por nuestros propios pecados, hermanos, y fracasos buscando a Dios. Esa es una persona contrita, hermano, arrepentido de sus propios pecados, humillado, hermano. Imagínense que nosotros a veces pecamos y no nos humillamos, hermano. Venimos con soberbia delante de Dios y realmente tenemos que contristarnos, arrepentido, humillado por nuestros propios pecados y fracasos. Y sabe que una persona contrista busca a Dios, ser humilde y estar dispuesto a aprender. Ese es el sentido de esta palabra. Ser humilde y estar dispuesto a aprender. Uno de los que dio un ejemplo de ser contristo fue David. Salmo 51. También esta palabra significa ser quebrantado y abatido. Qué hermoso ese salmo. Usted lo ha leído, ¿verdad? Cuando dice David, mi pecado está delante de mí. Borra mis rebeliones. ¿Cuánto no le dice David? Un hombre quebrantado y abatido. Ahí se humilló David, contristó su espíritu, su corazón. ¿Qué le dijo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Límpiame con hisopo, lávame más de mi maldad. ¿Verdad que esa es una persona contristada, quebrantada y abatida? Corazón contristo, están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida. Ay, Señor, yo cuando oí esto, estar dispuesto a hacer todo lo que Dios nos pida, hermano. Tenemos un corazón contrito nosotros, yo y usted, para hacer todo lo que Dios nos pida, sin oposición, sin oponernos a hacerlo. Éxodo 15:11. Bendito sea Dios. De verdad, hacer todo lo que Dios nos pida, hermanos. ¿Verdad que eso nos confronta a nosotros? Pues a mí, obviamente, fue la primera. Que debo de hacer todo lo que Dios me pida, si estoy dispuesta a hacerlo. Y sin oponerme, sin oponer resistencia, hermanos. Ay, Señor, nos ayude. A mí, pues yo le pido por mí, usted pídale por usted, Señor, ayúdame, dígale, de una manera personal. Éxodo 15:11. Aquí es el cántico de Moisés y María. Mire qué dice aquí. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es una pregunta. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ay, Señor, espléndido nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Magnífico, espléndido, excelente, admirable, magnífico en santidad. ¿Verdad que solo Dios es magnífico, hermano? Bendito sea Dios. Mire qué dice, esto incluye tiempo, espacio, objetos y personas. Algunos momentos son santificados ya que se apartan especialmente para el Señor. Ya vamos a entrar al Shabbat. El Shabbat, Génesis 2:3, y las diversas fiestas que hubo en el pueblo de Israel. Ellos celebraban varias fiestas al año. En el año celebraban. ¿Qué puede ver eso de las fiestas? Lo podemos ver, va a ser larga la lectura, Levítico 23:4-44. ¿Quién lo quiere leer? Está un poco larga, pero ahí están muchas de las fiestas. Pero una de las más importantes era el día de reposo. Levítico 23. Desde su Levítico 23, verso 4 al 44. Está larguito. Pero es importante que lo leamos.
Por eso le digo que no vamos a entrar de lleno a todo el texto, porque no lo podemos abarcar hoy. Levítico 23, 4, 44. ¿Quién gusta leerlo? Un voluntario. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Usted siga la lectura. Levítico 23. Son las fiestas solemnes que el pueblo de Israel celebraba. Amén, gloria a Dios. Levítico 23, 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mesará. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libración será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis.
Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De la tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiestas a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí está todo. Y lo hacían tal cual como era. ¿Verdad que está bien largo? ¿Verdad que el pueblo de Israel en estas cosas era bien esforzado a hacer esto? Llevaban todo al pie de la letra. Pero se les olvidó algo, hermano. Así como al joven rico. Se les olvidó algo a ellos, hermanos. Era, hermanos, hacer lo bueno en el día de reposo. Era ayudar a los necesitados. Era realmente afligir sus almas, hermanos. Pero mire de todo lo que nos libró el Señor Jesucristo a usted y a mí. De becerros, de ofrendas de harina, de amasar, de cortar animales, de hacer esto y lo otro, hermano. Porque fue el Cordero perfecto. El Cordero de Dios, como dice su palabra, que quita el pecado del mundo. Mire, viniéramos nosotros con ramas, con cordero. ¿Se imagina? Cierre sus ojos, imagínense a todos con todo ese montón de cosas aquí. Si con dificultad a veces traemos la Biblia, hermanos, que el Señor nos ayude. Por eso yo admiro al pueblo de Israel en estas cosas, hermanos. Era un esfuerzo físico. Era un gran esfuerzo. Y tenían que buscar todas estas cosas, digamos las recetas de los panes así como Dios lo mandaba. Mire, ¿qué dice? El que no haga esto será cortado de su pueblo, hermanos. Era un mandamiento de Dios. ¿Y quién puede abolir los mandamientos de Dios, hermanos? Nadie. Nosotros somos violadores de la ley de Dios, hermanos, en muchos aspectos. Bendito sea Dios, gracias, hermano. Es larga esta lectura, pero es para que entendamos todas estas fiestas, para que entendamos el contenido de todas estas fiestas. Por eso estamos aprendiendo. Las diversas fiestas las leímos en un solo texto. En un solo texto. El año del jubileo. ¿Usted ha oído de personas que dicen que me voy a agarrar mi año sabático? Ese era uno, que en un año no tenían que sembrar hasta el otro año. Dejaban que hasta la tierra reposara. Que nosotros no nos vayamos a agarrar un año sabático de no venir a la iglesia, hermano. El año del jubileo, Levítico 26:12. Ese solo es un texto. Los hijos de Israel hacían todas estas cosas, hermano. Porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de vuestra tierra comeréis.
Esa es una de las fiestas también. A cumplir con rigurosidad. Estas palabras son difíciles. A cumplir con rigurosidad las leyes que regían cada uno de estos momentos. Ellos eran rigurosos en hacer esto, hermano. Cada punto, cada aspecto, cada cosa que Dios mandó, ellos lo hacían. Rigurosamente, las reglas que regían cada uno de estos momentos especiales del año, Israel los santificaba o los trataba como santos. Estos días Israel los trataba como santos. ¿Para qué? Mire esto. Honrarle, glorificarle, alabarle. Esto se les olvidaba a veces, hermano. Hacían todo esto. Pero ¿cómo podemos honrar a Dios, hermanos? La palabra honra aplica muchos usos también. Honra para una persona que sea honrada, ¿verdad? Que le den honra pues a una persona, ¿verdad? Que hay personas que le dan su, ¿cómo se llama? Honra. Honra al que honra, ¿verdad? Glorificarle y alabarle. Sabemos que todos los días debemos hacerlo, porque Él nos manda a ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Verdad que en toda nuestra manera de vivir nos manda el Señor? No solo en una cosa, y lo vamos a leer, 1 de Pedro 1, 15, 16. Es que debemos de leer los textos, hermanos, para que nosotros no tengamos excusa. 1 de Pedro, el apóstol Pedro, ya anciano el apóstol. 1 de Pedro 1, 15, 16. Mire qué dice aquí. Mire cómo dice este apóstol, sino como aquel que os llamó es santo. Bendito sea Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. ¿Verdad que Dios nos manda esto? Esta es la verdadera y eficaz manera de ser santos. Esta, apartados. No apartados de los demás, hermanos, sino apartados para Dios. Bendito sea Dios. Santificación, proceso de ser hecho santo, que da como resultado modificación del estilo de vida del creyente. ¿Verdad que cuando vinimos al Señor hubo una modificación, un cambio en nuestra vida? ¿Verdad que no podemos ser los mismos? Si éramos ladrones, ya no robamos, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ese es un cambio, una modificación? Si éramos drogadictos, ya no. ¿Verdad que ya no? Si éramos adúlteros, ya no. Si éramos fornicarios, ya no. Si hablábamos malas palabras oeces, ya no, hermanos. Esa es una modificación, un cambio. Es como cuando usted remodela su casa, ¿verdad? Cambia un mueble, aunque sea una pequeña cosa, cambia un mueble, pone una flor, ¿verdad que hay una modificación? Y se ve algo diferente. Un estilo de vida del creyente. La palabra santificación se refiere al acto, proceso de hacer santo, consagrado o apartado, hermano. Eso significa esto. Es un proceso, ¿verdad que estamos en proceso? Diga, estoy en proceso. Yo estoy en proceso. Yo no he alcanzado. Aún el apóstol Pablo dijo que yo lo haya alcanzado también. Dice, habiendo sido heraldo, el mensajero de todos, venga yo a ser mismo eliminado, hermano. Bendito sea Dios. Dios está separado, ¿verdad, hermanos? Las cosas y las personas dedicadas a Él y para su uso divino son apartadas. Las cosas y las personas. Leemos a través de las escrituras que los antiguos hacían esta práctica de guardar varias fiestas solemnes. Y una de las más importantes es el Shabbat, sábado o día de reposo. Y si era una ordenanza, un mandamiento de Dios, pero no lo hacían en el sentido espiritual, hermanos, sino en el sentido de religiosidad o rito culto, observación ceremonial. ¿Verdad que a veces nosotros decimos que somos religiosos? Hermanos, ni a religiosos llegamos nosotros. A veces usamos este término. Tenemos que estudiar esta palabra religioso. Nosotros ni a religiosos llegamos, hermanos.
El pueblo de Israel sí hacían esto porque hacían los ritos conforme a lo que estaba escrito, conforme a la ley de Moisés. Y nosotros ni eso hacemos, hermanos. No lo hacemos. Imagínense, no tenemos ni ese calificativo de ser religiosos. Porque no hacemos como Dios dice en su palabra. Sabemos su palabra. ¿Sabe qué nos hace religiosos? Saber su palabra y no practicarla. Eso sí nos hace religiosos. Sabemos que tengo que hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Eso es ser religioso, lo sabemos. Eso es no hacer la práctica, hermanos. Ahora, los hermanos me van a poner, ya vamos a terminar, hermano. No puedo seguir porque no voy a terminar. Me van a poner en el hebreo la palabra santo. Esa es la primera. Se escribe kaudosh. Su definición es santo, santo, santuario, Dios, un ángel, un santo, un santuario. Esa es la palabra. Así se pronuncia. Kaudash. Y vamos a ver kaudosh. Oh, no, esta es la consagrado, sí. Es kaudash. Santo les había dicho, pues está bien. Lo ponen después. Ese es kaudash, consagrado. Santificado, santificó, santificado, ser apartado, consagrado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahí está el hebreo santo. Se parece que son iguales, pero no son iguales. La escritura es diferente y la pronunciación es la primera. Está bien, déjenme esa, por favor. Santo, se pronuncia kaudosh. Significa santo, santos, santuario, Dios, un ángel, un santo, un santuario. Ese es kaudosh, santo. Mire la escritura hebrea. En la otra consagrado no tiene una de las cosas de la escritura y se pronuncia diferente. Ahora, hermanos, pueden ponerme consagrado. Esa sí es kaudash. Esta que vimos es kaudosh. Ahí está, mire, es diferente su pronunciación y su escritura. Esto significa santificado, santificó, santificados, ser apartado o consagrado. Esta palabra consagrado significa ser apartado. Esto significa. Yo estaba analizando un poco este día de reposo y a mí me impresionó mucho esto. Dios lo ordenó, pero el hombre no lo hizo como Dios quería. Isaías 58 lo dice. Ese verso lo dice. Ese texto lo dice. Ellos se olvidaron. Yo me recordé cuando Jesús un día de reposo sanó a un hombre de una mano seca. Lo hizo en un día de reposo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Que descansaran de toda su obra laboral de hacer, pero no descansar de hacer lo bueno delante de Dios. ¿Se acuerdan de ese hombre de las manos secas que fue sanado en día de reposo? Y los judíos, los sacerdotes, esto le dijeron a Jesús, ¿por qué hacía esto en el día de reposo? Le dijeron. ¿Sabe qué les contestó? Si ustedes miran que su buey o su asno, pongámoslo así, cae en un hoyo, van y lo sacan. Eso es un trabajo, les dijo. Eso es lo que les dijo. ¿Cómo yo no voy a sanar a este hijo de Abraham el día de reposo? ¿Qué le hizo Jesús a este hombre? Una sanidad, un bien, hermanos. Eso es lo que se ha olvidado. Porque nosotros podemos venir, sí, y sabemos que este es el día que el Señor, como cristianos ahora, lo dedicamos al Señor. Podemos venir ahorita en la mañana y podemos venir en la tarde. Pero analicémonos si este día que hemos separado para el Señor, hemos hecho lo bueno a alguien, hermano. O ni llegamos ni siquiera al rito de venir. ¿Qué hemos hecho nosotros con este día? Hemos buscado al Señor, correcto. Pero nos falta hacer lo bueno también, hermanos. ¿Verdad que nos hace falta? El Señor nos confronta. Jesús por eso confrontó a los religiosos. Sí, ustedes hacen todos los ritos, pero se olvidan de esto, les dijo.
se olvidan de la misericordia, se olvidan del pobre. ¿Saben que estos judíos le iban a cobrar a las viudas para ir a llorar? Le cobraban a las viudas, despojaban a las viudas, hermanos, porque ellos pensaban que tener el favor de Dios eran las riquezas. Esa era la base de ellos. Si tú no tenías riquezas, no eras bendecido por Dios, y no es así, hermanos. Por eso la Biblia se tiene que estudiar de una manera espiritual. Vamos a leer Isaías 58, ahí lo dice todo, hermanos. Yo sé que voy a seguir con esto porque es muy extenso. Vamos a ver los días de reposo. A través de la Biblia se halla mucho este día de reposo. Jesús no vino a abolir la ley ni a violarla, vino a cumplirla. Él también guardó el día de reposo, hermanos. Él lo guardó. Él nos enseña, hermanos, a hacer las dos cosas. Por eso Jesús les refutaba a ellos, que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, pero él tenía la autoridad para hacerlo. Mire qué dice aquí. Esta lectura habla de la observancia del día de reposo, hermanos. No tiene tantos versos, lo vamos a leer para que vayamos pensando nosotros. ¿Qué dice? Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué decir, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partás tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como la mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas no faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire el 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mis días santos, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque a la boca de Jehová lo habla. ¿Se da cuenta? Este era el verdadero día que el Señor quería. Guardaban el rito, sí, pero no hacían con los necesitados, con las viudas, no lo hacían. Por eso el Señor les decía, llamaré este mi día santo. Su ayuno, hermanos.
Hay un texto que dice que el mejor ayuno es ayudar a los huérfanos, a las viudas, que no es que vamos a dejar de ayunar, pero ese es un ayuno completo, hermanos. No es podemos ayunar, en el pueblo judío se ayuna de 6 a 6, ese es el ayuno. Pero para que nuestro ayuno sea completo es eso, hermanos. Como Jesús les dijo, me viste desnudo y no me abrigaste. Me viste en la cárcel y no me visitaste. Ahí antes de eso, Él les habló del día de reposo. ¿Y qué les dijo? Yo soy el Shabbat, les dijo. Yo soy el verdadero reposo. Lo que hablamos la semana pasada, que el Señor nos hace un llamado a nosotros, hermanos. Venid a mí. Todos los que estéis trabajados, cargados, angustiados, leímos varios textos, que yo los haré descansar. Entonces en el Señor es que hallamos el verdadero reposo, hermanos. No en el rito, sino en el Señor. Él es el Shabbat. Él es el Dios del sábado. Él es el Dios del domingo. Él es el Dios de todas las semanas. Él es el Dios de todas las generaciones, hermanos. Él es el Shabbat, el descanso para nuestras almas. Dice que hallaréis descanso de verdad para vuestras almas. Lo repito, yo necesito descanso, porque a veces estamos tan abatidos, hermanos, tan preocupados. El estrés, hermanos, nos agota. No tenemos estrés, tenemos esfai ya de tanta carga que no le entregamos al Señor, hermanos. ¿Qué palabra esta? Yo no conocía esta palabra estrés. Imagínense, hermanos, cómo nosotros podemos estar así de cargados en la presencia del Señor. Reposemos en Dios, hermanos. Él es el reposo de los siglos. Él es. No en las cosas de aquí, hermano, en las cosas de allá, hermano. Aquí no estamos hablando de dinero, hermanos. No estamos hablando de bienes. Estamos hablando de un descanso eterno, hermanos. ¿Verdad que vamos a reposar eternamente en el Señor? Imagínense lo qué es nuestra meta realmente en esta vida, hermanos. Tener posesiones no es malo, hermanos. Pero que las posesiones te tengan a ti es lo malo. Eso es lo malo, hermanos. Que el hombre, ¿cómo dice este dicho? Que vivas ¿para qué? Que no vivas para trabajar. ¿Cómo es el dicho que dicen? El hombre vive, exacto, de su trabajo. Que no viva para trabajar, hermanos. Y como he visto esto, estamos en un país que nos absorbe, que es capitalista. Hasta eso nos ha absorbido al pueblo de Dios, hermano. Estamos absorbidos de esto. Yo, como se lo digo, yo no soy su mejor ejemplo, hermanos. El mejor ejemplo es el Señor. Pero yo le puedo decir de mi vida, tengo más de 10 años de no trabajar un domingo. Más de 10 años. Y una de las cosas que yo le comentaba a mi mamá, a mí no me hace falta el dinero del domingo, pero es una decisión personal, hermano. Es una decisión. Es una decisión personal esta. Y realmente, y yo se lo digo, yo he violado el mandamiento hermanos. Porque si nosotros decidimos apartar un día para el Señor, apartémoslo para el Señor. Y sabe que me encanta Dios a mí, ¿sabe por qué? Porque dice que si nosotros no le prometemos algo, Él no nos castiga. En Eclesiastés lo dice, yo una vez prediqué de eso. Que dice, cuando prometas, cúmplelo. Porque Dios no se complace en los insensatos, dice. Si usted supiera la definición de esta palabra insensato. Es feo, hermano, se oye feo. Insensatos. Ya traducido es una palabra que usamos a veces. No lo voy a decir, no quiero que se ofenda.
Es ofensivo, hermano. Dios no se complace en los insensatos, hermano. Y Él no te castiga si no le prometes algo. Es mejor que no prometas, dice. Mejor que no prometas y que prometas y no cumplas, dice. Qué bueno es Dios con nosotros, hermano. Él siempre nos da una salida a nosotros, hermano. ¿Sabe que los que nos enredamos somos usted y yo? Somos nosotros. Vamos a seguir el otro domingo porque quiero ver, yo sé que usted quiere ver a Jesús en el día de reposo. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Solo quise entrar más que todo en el pueblo de Israel. Como le digo, esto es un estatuto de Dios del Génesis. Esto no va a cambiar y así va a seguir por los siglos de los siglos. Pero ¿qué nos concierne a nosotros ahora, hermano? Este día estamos de celebración, hermanos. Nuestro Señor resucitó un día como hoy, no esta fecha, pero el primer día de la semana Él resucitó. Eso es lo que conmemora ahora el cristiano, hermano. Es una conmemoración. Mire, hay tantas fiestas conmemorativas y yo me puse a pensar, Señor, si tú resucitaste el primer día de la semana, que eres el Señor, ¿cómo no te vamos a conmemorar a ti, Señor? Porque hay tantas fiestas conmemorativas, hermano. Las que conocemos, ya va a venir una el otro mes, ¿verdad? Que nos conmemoran a nosotras las mamás, a los papás, de todo hacemos fiesta, hermano. Pero ¿cómo no conmemorar a nuestro Señor que dio su vida por nosotros? ¿Cómo no apartarle un día al Señor, hermanos? Si Él nos da, dice que trabajemos, sí, si el Señor no le gusta a la gente, hará gana, hermanos. El Señor quiere que trabajemos, pero que no solo sea nuestra vida el trabajo, sino que haga un tiempo, hermanos. Él nos da 6 días y Él quiere uno, hermanos. Que vengamos como dice el texto, hermanos, de verdad. Yo no le voy a decir que no puede pasar una emergencia este día. Sí ha pasado, ¿verdad, pastor? Una ausencia, porque yo lo he hecho y no voy a decir que yo no lo hago. Hay una emergencia, una enfermedad, una ausencia. Pero ya que sea todo el tiempo, hermanos. Ese es un problema con Dios, la persona con Dios, hermano. Ahí está en problemas uno, que todo el tiempo, hermanos, no podamos dedicar a Dios. Un tan solo día nos pide el Señor, hermano. Bendito sea Dios, hermano. Analicemos esto. Con el permiso de los hermanos. El permiso de la concurrencia. El Señor es bueno con nosotros, hermanos. Ya leímos, quiero que, si Dios nos permite, el otro domingo creo que solo voy a estar como una media hora explicando esto de Jesús en el día de reposo. Y si alguno de ustedes quiere dar una aportación, va a quedar un tiempo para ustedes. Es bueno que nos oigamos cómo cada uno tomamos estas cosas. ¿Cómo lo analizamos? Acordémonos que somos seres pensantes. Dios nos ha capacitado a todos para aprender. Todos podemos aprender, hermanos, si nos proponemos. De verdad que sí, hermanos. ¿Verdad que alguna vez usted se ha propuesto aprender algo y usted lo ha logrado? ¿Cómo no vamos a proponernos aprender la palabra de Dios, hermanos? Sí podemos. Si yo pude, hermano, ¿cómo no va a poder usted? Si yo pude, pero pidámosle a Dios que nos capacite. Yo le doy gracias a Dios por lo que me ha dado, hermanos. De verdad. Y yo le he agradecido a mi Dios. Y yo le digo, Señor, gracias. Mire, si a mí me hubieran dicho que yo iba a estar parada aquí, yo no lo hubiera creído. Pero le doy gracias al Señor. Póngase de pie, ya son las 12. En punto vamos a orar y entregamos el lugar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. No podemos abarcar, Señor,
todo lo que significa, Señor, lo que tú has desde los tiempos antiguos has establecido, Señor. En nuestra capacidad limitada, Señor, nos ayudas. Pero, Señor, ayúdanos a comprender, a entender, Dios mío, la importancia, Señor, del día que tú nos pides para honrarte, para glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres jóvenes decididos a hacerlo, Dios. A nosotros nos conviene, Señor, que podamos hacerlo como tú quieres, no como nosotros queremos. En nuestro propio gusto, Señor, en nuestra propia prudencia o pensamiento, Señor, ayúdanos. Hemos pecado, Señor, en no darte un día a ti, Señor, en tomar esa decisión personal, Señor. Ayuda a tu pueblo, Dios. Que sea el deseo de todos los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de los diferentes medios. Que todo tu pueblo pueda reunirse este día, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Que podamos venir a descansar en ti, Padre. Que podamos dejar todo tipo de trabajo, Señor, material. Y que podamos venir a tu casa, Señor. Lo ponemos en tus manos desde ahora, Dios mío. Pongan cada uno ese querer como ese hacer, Dios mío. Y yo sé que nada nos faltará, Padre.